¿Qué tal, amigos y amigas? Una tarde más con ustedes. Hoy con un programa maravilloso de mucha actualización, porque Dios hizo un cuerpo perfecto, con un engranaje excelente, pero cualquiera de esas partes que esté fallando altera un poco todo el organismo. Así que hoy vamos a hablar de un órgano súper famoso que funciona de una manera armónica dentro del ser humano, y es el riñón. Resulta que el tema viene a colación porque hace más o menos un mes estuvimos en un hotel de la ciudad haciendo un programa que se llama Renal al Día, porque era una actualización de un solo día. Así que es un tema donde el cual muchos médicos y muchas nutricionistas asistimos a un evento en el Hotel Intercontinental, y de mucha actualidad, porque estamos viendo que realmente se ha incrementado mucho la patología renal en el mundo entero. Anteriormente las personas cuidaban mucho este órgano, tomaban buena cantidad de líquido, la persona trataba de mirar que la orina no estuviera muy concentrada, de un color clarito surgénides como debería ser, pero últimamente por el trajín del día, el tiempo, la gente no va al baño y normalmente lo que estamos haciendo es dañar el riñón. Así que vamos a empezar a ver que hay frutas y verduras que son importantes conocer, que nos van a servir para la parte de la alimentación balanceada. Pues requerimos que tengamos en especial unas frutas muy importantes que son ricas en potasio, como el famoso banano. El banano, la naranja son ricas en potasio. Es lo mismo que la papa, como uno de los carbohidratos más famosos, y reconocemos hoy al día que nosotros no podemos abusar de algunos oligoelementos o algunos nutrientes que son importantes tenerlos limpios dentro del organismo para poder que nuestros riñones puedan funcionar muy bien. Pero vemos que hay mucho abuso en la alimentación porque muchas personas están llevando a cabo una nutrición que no es la óptima. Vemos, por ejemplo, que se está abusando de las salsas que son concentradas, como por ejemplo ricas en sodio, ricas en sal, y normalmente se complementan con otros alimentos, como por ejemplo los quesos y los embutidos y alimentos enlatados, conllevando a ello un aumento mayor de sales en el cuerpo y el sodio se incrementa. Así que vamos a mirar hoy, por ejemplo, cómo tenemos que mirar que cuando una persona, por ejemplo, se consume una mazorca, que la mazorca que tiene esa margarina no vaya con sal. El problema es que agregamos a la mazorca la margarina con sal y luego le adicionamos quesos y más embutidos, y cuando menos pensamos ya el sodio de ese alimento se hace mayor. Y entonces a eso le sumamos que le mezclamos bebidas colas, haciendo que el pH de esos alimentos sea malo en cuanto a la mayor acidez. Si nuestro cuerpo está muy ácido, nuestro cuerpo no funciona como sería lo ideal que Dios planeó para nosotros. Es por eso que hoy en día queremos que las personas hagan en cuenta lo siguiente. Primero, tomar en el día 8 vasos de agua. Y lo ideal es que, por ejemplo, si quieren eliminar un poquito más, esa agua sea helada. Se ha observado que la diuresis de lo helado es mucho más rápida que la diuresis de las cosas muy calientes. Y observamos, por ejemplo, cómo muchas personas abusan también de las bebidas energizantes, que de todas formas, si la persona las toma en mucha cantidad, puede acarrear problemas mayores porque se abusa de cargas mayores. El problema número uno es cuando, por ejemplo, la persona complementa esas bebidas energizantes y les agrega licor o de pronto otras sustancias que no serían recomendables, sobre todo porque el riñón está siendo forzado a trabajar de una manera que no sería la ideal. Así que estamos viendo que, por ejemplo, nuestro riñón tiene que tener frutas y verduras en buen contenido, porque cuando consumimos también exceso de carnes, por ejemplo salami o de pronto tocinetas, o a eso le agregamos enlatados, por ejemplo pollo enlatado, carne o paté, que también tiene mucho sodio, cuando son enlatados, hacen que la persona tenga la presión arterial elevada. Y estamos viendo también que fuera de la retención de líquido o la presión elevada, pues está causando en la persona que ella tenga más traumas en su riñón, y por este lado la eliminación no sea la óptima. Es ideal que tengamos algunas verduras que vamos a cuidar cuando de pronto la persona tenga retención en la parte de líquidos.
Hay alimentos que, por ejemplo, nos suben el sodio, como por ejemplo son la famosa apio, la espinaca, la selga y la col, que muchas personas no caen en cuenta que tiene un sodio muy elevado. Y entonces si a eso le agregamos que acabo de consumir la mazorca, a la que le agregué margarina salada, le agregué queso y ese queso crema de pronto con bastante sodio, y ya luego las bebidas carbonatadas que son ácidas, y a eso le consumimos carnes que son rojas, que vengan enlatadas, y le sumamos la espinaca, la selga, el apio y la col, pues la persona va a tener un sodio muy elevado y este riñón va a estar trabajando de una manera muy lamentable, así que después no nos podemos quejar y decir que la persona no está eliminando bien y que la persona está resultando con un dato de creatinina muy elevado. Uno puede observar muy fácilmente que lo ideal fuera que la persona fuera al baño, si es la mujer, 8 veces al día, y eliminara, y de esa manera no tiene que decir la gente que es que tiene vejiga de monja, porque mucha gente se le ocurre decir que es que las monjas, como no tenían tiempo de ir al baño, guardaban muy bueno el acúmulo de líquido, pero a la verdad no era bueno porque podían presentar infecciones urinarias a repetición. Y cuando la persona se descuida de las infecciones urinarias sin darse cuenta, puede causar ardor o un sangradito, o producir que fácilmente no se curan, y si abusamos de los antibióticos, que es donde muchas personas no hacen lo correcto, llega un momento donde ya no obra los antibióticos ante el cuerpo del ser humano y entonces la persona puede producir un daño renal. Dios no quiera caer en una diálisis, que es lo que estamos previniendo para que la persona no tenga ese problema número 1 de salud. Hay que comentarles que normalmente se dice que cuando la persona, por ejemplo, está utilizando mucho el aceite y lo calienta varias veces, ese aceite termina dañando el riñón, porque normalmente eso produce en el cuerpo humano una toxicidad que frecuentemente la persona no cae en cuenta, pero que a la hora de la verdad puede estar causando daños irreversibles en la salud. Conseguir un riñón hoy en día no es tan fácil porque normalmente tiene que tener buena compatibilidad y hacer para eso donantes que realmente puedan tener todos los códigos de información que deberían ser los apropiados para poder hacer un trasplante renal. Pero les cuento que es una patología que se está viendo lamentablemente en incremento, y es porque de pronto o hay descuidos o quizás por abuso en la cantidad de alimentos que también son proteínas que están consiguiendo para ponerse más musculosos o también para tener una masa muscular mayor, sin caer en cuenta que la carga molecular y la carga osmótica no es la buena para el riñón. Y se trata, por ejemplo, de que tengamos mejor el cuidado de una insuficiencia renal y no avanzar a la crónica ni tampoco a la diálisis, que las dietas son muy diferentes. En ellas tenemos que tener en cuenta las calorías para todas tres. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de fósforo, los calcios, y tener en cuenta, por ejemplo, el potasio, que es uno de los electrolitos y minerales que tenemos que tener en este cuidado. Por ejemplo, dentro del calcio, recordar que la leche también tiene calcio, recordar que los quesos también tienen calcio y que no se nos olvide que las margarinas tienen mucho fósforo y esa cantidad de fósforo puede también dañar el riñón. Entonces miren que son miles de sustancias que tenemos que tener en cuenta para poder cuidar nuestro riñón. Por eso decíamos que lo ideal sería que la persona pudiera no consumir exceso de carnes rojas y ojalá pudiéramos variar. Carne roja al almuerzo y carne blanca en la cena. Y por ejemplo no abusar de los quesos, porque también cuando se consume mucha proteína, el riñón tiene una carga mayor y puede producir también en algunas personas el exceso de carne, también un ácido úrico elevado, y va dificultando todo esto. Y realmente sería bueno que hiciéramos una revisión mínima anual. Hay algo que es muy importante, es siempre que vayamos al médico tomar la presión arterial, porque les cuento, la mayoría de las personas pueden hacer medicina preventiva desde sus consultorios y normalmente tomar la presión se debe hacer de 3 maneras: de pie, sentada la persona o acostada. Y normalmente un solo valor no es indicativo de tener la presión arterial elevada. Hay que tener en cuenta los 3 datos que les acabamos de comentar, porque muchas veces la gente piensa que simplemente porque tengo un sofoco tengo la presión alta, y la presión alta puede causar dolor de cabeza, puede dar jaqueca, puede dar retención de líquido, y la persona al mirar inclusive los tobillos puede mirar que al oprimir el dedo
queda ahí hundidita y al levantar el dedo, aún el hoyuelito que fue la presión quedó registrada en la retención de líquido. Hay alimentos que también nos ayudan, por ejemplo, como sustancias especiales para evitar la retención de líquido. Normalmente se utilizaba la mandarina, bien lavada la cascarita, en un poco de agua, más o menos 1 litro, y durante el momento que uno quisiera, tomaba esos sorbitos de agua y iba dando muy buen resultado. Pero no todo el mundo tolera la cáscara de la mandarina, sobre todo porque hay pacientes que tienen gastritis. Y entonces cuando la persona tiene gastritis, normalmente lo muy ácido también les cae mal, dependiendo si la gastritis es alcalina o si la gastritis es ácida. Así que miren todo el montón de detalles que tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando la salud de los seres humanos. Y recordar que cada órgano va engranado con el otro. Así que si no nos cuidamos y nos descuidamos con una mala alimentación, después vamos a ser víctimas de que lo que dice Hipócrates, el padre de la medicina, dice que tu alimento sea tu medicina. Y yo digo que dime qué comes y te diré cómo luces, porque muchas veces el paciente dice, estoy de un color amarillo, y mire que la orina está saliendo de un color amarillo y pueden ser dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el color del semblante, que puede ser una anemia o puede ser una hepatitis, y otra cosa sería que, por ejemplo, la persona tuviera un problema de pronto de una concentración anormal de orina o una infección urinaria. Es muy importante siempre mirar que cuando nos hagan los exámenes, tener en cuenta, el médico internista se especializa en nefrología, el médico internista se especializa en urología y algunos médicos internistas se especializan en aún más avanzada la medicina, como por ejemplo en trasplantes renales y en otros problemas de pronto mayores, cuando por ejemplo hay que hacer otro tipo de estudios mayores, aun cuando los niños nazcan con deformidades congénitas o cierto tipo de patologías. No es lo mismo el urólogo que el médico internista ni que el médico nefrólogo, porque son patologías distintas y muchas personas confunden que es igual, y cada especialidad tiene su profundidad y hay que respetar en este momento, revisar qué realmente es lo que nos conviene y realmente qué no nos conviene, para poder que nuestro riñón de verdad tenga una verdadera carga especial. Vamos a ir, amigos y amigas, a un pequeño corte de comerciales y en un instante estaremos de regreso con ustedes. Grandeza, me ha mostrado su belleza. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ven a buscar la presencia de Dios desde temprano en la mañana. Te invitamos a nuestros devocionales. Buenos días con Jesús. Camina conmigo. Te esperamos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en tu iglesia, Comunidad Cristiana Misionera El Rey Jesús. Es muy frecuente hoy en día escuchar que se recomienda consumir mucho las almendras, las nueces, las avellanas y el maní. Estos son buenos en cuanto a que son proteína de origen vegetal. También tienen grasa que es de buena calidad, pero algunos de ellos son característicos por tener alto contenido en fósforo. Entonces, si no caemos en cuenta y la persona tiene ya un daño renal, si a eso le adicionamos más fósforo, recordemos lo que decíamos ahora,
que dentro de los ingredientes que más tenemos que cuidar, como dentro de los minerales y aún de los electrolitos, es el fósforo con la mezcla de calcio, y también tener en ese sentido algo muy importante y es cuidar también ese balance. Hay algo que es claro y es muy importante comentarles a ustedes, que muchas personas también nos preguntan con frecuencia qué tan importante es el frijol, la lenteja, la alberja, el garbanzo, y son muy buenos. Inclusive les comento que dentro de la actualización que recibimos es mejor la proteína de origen vegetal que la animal, porque dentro de la proteína de origen animal la carga molecular es mayor y obviamente se necesita más desgaste del riñón para poder trabajar esa proteína que es de origen animal. Fuera de eso va con mucha carga de fósforo, lo cual no facilita que el riñón pueda trabajar bien. Y si algo se ve es que cuando la persona está enferma del riñón, lo que más tenemos que cuidar es que de verdad excrete bien el fósforo, excrete bien el calcio, y que de verdad su eliminación sea óptima. Es muy factible que la persona abuse de las cantidades. Por ejemplo, que en vez de 4 cucharadas de granos de frijol, la persona se consuma un bonguito. O de pronto también vemos que se hacen muchas trampas y la persona no consume una porción pequeña, sino que al contrario la porción es muchísimo mayor de la que realmente debería ser. Entonces, cuando nos excedemos en las porciones, recuerden que todo exceso trae daño al cuerpo. Si la persona está delgada y se excede, por ejemplo, en calorías, pasa a ser un grado de obesidad. Y es lo más frecuente encontrar que hay obesidad, que hay problemas renales y que también hay problemas de diabetes. Pero es muy usual mirar que si corregimos a tiempo cualquier fallita que se lleve, es una bendición poder mirar que postergamos los daños en la salud. Y ustedes saben que el cielo está lleno de miles de órganos, que no es sino decirle, Señor, que descienda el cielo a la tierra, y de verdad al cielo descender nos puede traer salud del cielo. Mientras esperamos nuestro milagro, el milagro de recuperar los riñones nuevos y traer una buena funcionalidad, pues vamos a cuidarnos en alimentos que de verdad deberíamos también tener presentes. Es muy usual encontrar que las personas abusan también de mezclas de salpicones, y lo ideal en este caso sería no hacer abusos en las mezclas de los salpicones y menos adicionarle a ellas cremas de leche, porque también se sube la carga de proteínas y se eleva si a eso le agregamos lechera o le agregamos más azúcar, o también la panela o la miel. Todos ellos están inculcados dentro de la alimentación, haciendo que realmente nuestra carga sea mayor, y de verdad podemos presentar también problemas como ácido úrico elevado, y ahí tendríamos que mirar que bajaríamos más el consumo de las carnes, en especial las carnes rojas. Hoy en día nos tenemos que mirar muy bien los lugares donde conseguimos los pescados y los mariscos, porque también se ha observado que están llegando con alto contenido de mercurio, y hay zonas donde de verdad el mercurio es mayor, y eso es otra de las causas por las cuales también el riñón se ha estado viendo alterado. Hay mucha contaminación y hay mucha mezcla actual de aditivos y colorantes que les están agregando a los alimentos, que esto hace que el alimento cambie su contenido de ser más sano y cambie a ser un alimento tóxico, produciendo en el ser humano complicaciones mayores. Pero a eso también se suman intoxicaciones alimentarias que se pueden presentar, o quizás también el exceso de drogas o medicamentos que no han sido prescritos por el médico y que sin saberlo pueden estar causando deformidades en la parte también de equilibrio de electrolitos, y de esa parte sí que es fundamental. Una deficiencia de potasio puede dar hasta un paro cardíaco. Recordemos que el corazón también funciona con potasio, y que las contracciones de nuestro cuerpo, y en especial también la musculatura, también requiere del potasio. Mucha gente le pregunta a uno que qué hacer cuando, por ejemplo, uno le da un calambre. Hay que mirar qué tipo de calambre es. Lo cierto es que sí hemos visto que mientras el calambre pasa y es algo rápido y no es muy intenso, uno puede vendar la pierna donde está el calambre con algo de lana. Puede ser una bufanda, puede ser de pronto unos guantes de lana, inmediatamente como que se corta, pero hay que ponerle la solución al problema y consultar al médico. En esa parte habría que tener la unión también de una nutricionista dietista experta en la parte clínica y ayudarles en la parte de nutrición con una dieta bien balanceada. No olvidar que mientras menos se come balanceado, más son los daños que podemos tener en la parte de salud.
Yo les aconsejaría que sería muy importante siempre hacer 6 comidas al día, o sea, hacer desayuno, que son las comidas principales, el almuerzo y la cena. Y no olvidemos que debemos tener 3 refrigerios, que son lo que llamamos nosotros las entrecomidas, como la media mañana, el algo y la merienda. Importantísimo que no nos falten ni las frutas ni las verduras, porque cuando dejamos la fruta y la verdura, esos son los antioxidantes, y si nos queremos ver como se veía la reina Esther, o como se veía Abigail, que dicen que era de un hermoso parecer, o como se veía Sara, la esposa de Abraham, que fue capaz de hacer que un rey mirara y pusiera sus ojos en ella, ¿qué no diremos de las hijas de Job, que dicen que fueron las mujeres más hermosas que han pisado el planeta Tierra? Entonces, si queremos lucir bien, tenemos que empezar por alimentarnos bien para poder reflejar que estamos bien. Y si tenemos que estar trabajando y laborando, ¿de dónde viene nuestra energía? De Dios y de los alimentos. Si nos alimentamos bien, pues tenemos el ánimo para estar muy bien fortalecidos durante todo el día, y aún puede llegar la noche y tener todas las baterías del mundo. Pero si realmente consumimos en el día menos calorías de las que realmente requerimos, usted puede reflejar cansancio y aún relatar que se siente cansada y fatigada y querer dormir más temprano, recordando que tenemos que dormir 8 horas como mínimo para poder tener en ese sentido un buen equilibrio. Aunque normalmente muchas personas están sufriendo hoy en día de insomnio, y esa parte se debe especialmente a que también pueden haber unos pHs más ácidos, y cuando el cuerpo está muy ácido no funciona idénticamente igual cuando el cuerpo está neutro que alcalino. Entonces habría que revisar cuánto está tomando de líquido en la noche, está durmiendo con un blackout de manera que usted pueda de verdad concentrar el sueño, está haciendo el Salmo número 4 por las noches para que usted duerma perfectamente y en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, o realmente está durmiendo en un lugar donde hay mucha bulla, lo cual le disipa, o está durmiendo en su alcoba con equipos eléctricos o con los celulares que están haciendo que la atmósfera de su alcoba no sea la misma, y cuando hay tanta interferencia de equipos electrónicos y de equipos de sonidos y los celulares que están conectados para recargarse, el televisor prendido o una neverita en la alcoba, esto está haciendo que el campo magnético donde usted está durmiendo no sea el óptimo, y esos campos magnéticos también pueden producir mucha toxicidad. Nadie se alcanza a imaginar el daño que puede hacer la unión de tanto equipo conectado a la misma hora bajo el mismo canal. O sea que lo ideal sería decirles a ustedes: desconecten el celular, en la alcoba no duerman con equipos prendidos, si nos toca de pronto desenchufarlos, desenchúfenlos, y realmente mirar qué está haciendo usted en la parte de cuidado en ruidos y en contaminación para que su cuerpo también esté mejor, porque muchas veces la persona no cae en cuenta si había cogido totes o había cogido pólvora, y con lo que no se lavó las manos por una mala higiene contamina un alimento y a la hora de la verdad se lo toma y puede producir un problema tremendo de salud, y la persona no sabe que fue por causa de algo que pudo haber afectado y que previéndolo pudimos haber estado muy bien. Levíticos en la Biblia nos enseña cosas maravillosas, hasta de dónde decir el Señor que se acordaba de cómo lavarnos las manos, cómo lavar los utensilios, cómo lavar las frutas. No olvidemos que las frutas son antioxidantes. Hoy me contaba alguien importante que no había podido tener familia y que ella creía que era porque realmente ya no comía frutas y verduras, y le dije: no, hay que quitar toda herencia de maldición en primer lugar. En segundo lugar, hay que acordarse del Todopoderoso y decirle que descienda del cielo a la tierra y nos traiga lluvia de bendiciones, porque así como dice el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y mira que nosotros decimos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hay que contar si Dios también tiene dentro de sus planes mandarnos unos hijos, o si realmente dentro de los planes del Señor no está cuidar con los hijos. No olvidemos que también en embarazo hay que cuidar mucho el riñón, porque muchas mamás no se cuidan de ir al baño con frecuencia, y ahí es donde empiezan las infecciones urinarias, y el problema es que una infección urinaria puede hacer abortar el bebé. Entonces miren que son miles de causas las que tenemos que tener en cuenta cuando Dios nos ha dado este cuerpo tan maravilloso, esta maquinaria tan perfecta, pero que realmente nosotros tenemos que cuidarla como un templo, porque como tal es. Y si nosotros lo cuidamos como tal, todo va a estar marchando bien, pero si no lo cuidamos como realmente debería ser, vamos a tener fallas a todo nivel, y en los exámenes de laboratorio es cuando podemos empezar a ver
qué está pasando con el calcio, qué está pasando con el fósforo, qué está pasando con el potasio, qué pasa con la orina, qué coloración tiene la orina, y también podemos mirar qué dolencias pueden haber: cansancio en las piernas, cansancio en los pies, retención de líquido, o de pronto de verdad una anemia que se esté presentando, y dentro de esa anemia mirar cómo la podemos manejar. La espinaca, por ejemplo, es muy buena para quitar la anemia porque tiene muy buen hierro. El guineo también es muy bueno para ayudar en esa anemia. La clorofila es maravillosa para la anemia. Y los frijoles, la lenteja, la alberja y el garbanzo sí que lo son fundamentales. Muchas personas abusan de la zanahoria y consumen naranja con zanahoria y le agregan endulzante o le agregan miel de abeja o panela. Si usted se está cuidando su riñón y de pronto no tiene por qué consumir tanta zanahoria, vigile nunca mezclar por ese motivo la zanahoria con la naranja, porque la carga es mucho mayor, y realmente recordemos que el fósforo y el potasio son de los que más tenemos que cuidar cuando hay daños renales. Así que no vamos a poder olvidar que dentro de las frutas que estamos consumiendo también están diuréticas la sandía y el melón, que también son consideradas unas frutas maravillosas, al igual que el albaricoque, que es considerada una fruta que desintoxica y que ayuda mucho, junto con la famosa secretico que tienen que saber del apio, que es un también descontaminador. Pero si tenemos un descontaminante como el apio y a ese apio tenemos la presión alta, no estaríamos haciendo un bien, sino que al contrario estaríamos haciendo un daño para que nuestros riñones no funcionaran correctamente como deberían funcionar. Yo les aconsejo que, por ejemplo, cuando les caiga mal el frijol, la lenteja, la alberja o el garbanzo, que con mucha frecuencia la gente dice no me olvides, es porque les puede producir entamboramiento o distensión o flatulencia o llenura. Hay una forma muy buena y es lavar 18 veces el agua del frijol, para que cuando la persona ya consuma el frijol, ya esos gases no tengan que interferir con el paciente. Otro truco bueno es, por ejemplo, dejar en remojo el frijol, dejarlo con agua que venga ya embotellada o envasada o de grifo balanceado, y colocarle un trapito húmedo que quede de la noche para el día siguiente, y ese trapito se encarga de almacenar esos gases que puede ocasionar el frijol. Así que yo les voy a contar que sería muy importante que tuviéramos en cuenta todas las indicaciones que hicimos, porque si nos cuidamos, el mismo Dios de los cielos nos puede ayudar a hacer reparación y mantenimiento, enderezada y pintura y la tonería completa. No se nos olvide que el Rey de los cielos tiene hasta el menor detalle controlado bajo y que es el tiempo del Señor. Mientras esperamos nuestro milagro, esperemos con paz el tiempo del Señor, y yo les aseguro que Dios no dejará de que nuestras oraciones se queden en vano, porque Él quiere que siempre a su debido tiempo revisemos cómo está nuestra vida con Él, para que podamos recibir esas bendiciones rica y abundantemente. Así que, amigos, hasta la próxima con un nuevo tema para que ustedes lo tengan en la actualidad, y gracias por la compañía. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.